La humildad del Mesías. En la Biblia la humildad es el reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas y por tanto todo lo que recibimos no es más que por gracia, de manera de que no hay lugar para el orgullo. También encontramos en la Biblia que el hombre más humilde de la tierra en su tiempo fue Moisés. Porque Moisés, siendo un príncipe de Egipto, no miró las cosas grandes y sublimes del reino de Egipto, sino que fue en busca de sus hermanos hebreos que estaban en esclavitud. Sin embargo, ellos no entendieron que él quería salvarlos, sino que lo denunciaron y tuvo que escapar a Madián. 40 años después, volvió con la gracia y el poder de Dios, haciendo grandes maravillas y prodigios, de tal manera de que él era un hombre importante y reconocido aún entre los egipcios, y pudo sacar a su pueblo de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Pero en el camino, en el desierto, muchas veces fue criticado y fue incluso amenazado de muerte por sus propios hermanos. Pero Moisés no se vengaba ni guardaba rencor, sino que iba al tabernáculo y se postraba con el rostro en suelo, humillándose a Dios. Por eso la humillación es también una manifestación de la humildad, porque la humillación nos hace sentir que somos polvo y ceniza. Nos pone en el mismo plano del suelo, de la tierra, como hoy muchos también acostumbran andar con los pies descalzos, como una actitud de conciencia de que no somos nada sino una vanidad en esta vida. Pero Moisés también tenía algo grande de que podía haberse gloriado, sin embargo, él fue humilde. Es que él es el más grande de todos los profetas, porque él tenía una comunicación íntima con Dios, de manera que podía hablar y oírle a Dios como una persona habla con otra. Sin embargo, esta gran revelación que tenía Moisés y que le permitió transmitir el mensaje de Dios mediante la Torá a su pueblo Israel, no lo envaneció, sino por el contrario, le hizo consciente de cuán frágil y débil es el ser humano y el pueblo de Dios. Por eso vivió intercediendo por ellos para que ellos pongan por obra a fin de que no les vengan los juicios de Dios y ellos perezcan. Moisés en su vida nos enseña esa gran humildad y también nos da la esperanza de que vendrá otro profeta, un hombre como él, con esas cualidades y que nosotros conocemos como el Mesías. Por eso cuando Jesús, el Mesías, vino a este mundo, él también nos reveló su humildad y lo dijo abiertamente cuando dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallarán descanso para sus almas, porque ligero es mi yugo y agradable mi carga. Es decir, que Jesús se gozaba en servir a Dios y en hacer la voluntad de Dios. Porque para ser humilde hay que comprender la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. El profeta Isaías lo dice cuando tuvo aquella visión de ver al Señor grande y sublime en su templo, y dijo: ay de mí, que siendo yo de labios inmundos han visto al Señor. ¿Quién soy yo para tener tan grande revelación de Dios? Pero Dios responde también en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 57, el verso 15, cuando dice: sí, yo soy el alto y sublime, el que habita la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados.
El Salmo 113 lo dice claramente: ¿quién como el Señor nuestro Dios? Que se humilla para mirar en los cielos y en la tierra y para levantar al pobre y al menesteroso del muladar. Este Dios tan grande y tan sublime no está mirando las cosas maravillosas del universo, de su creación, sino que está poniendo su mirada en las desgracias humanas, está poniendo su mirada en el ser humano que se está hundiendo y está agonizando en el terrible hoyo del pecado. El Salmo 102 también dice: el Señor miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Ese espíritu humilde que hay en Dios, también hay en el Mesías. Y el Mesías estaba lleno del Espíritu de Dios para hacer prodigios, milagros, maravillas, señales, resucitar muertos y transmitir un mensaje de buena noticia y esperanza a la humanidad. Pero a la vez esa grandeza se juntaba con esa humildad, porque a la vez él comprendía que solamente él era un instrumento de ese gran Dios Salvador que estaba obrando en él, por él, a través de él. Jesús por eso les dijo a sus discípulos: bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre y humilde de espíritu es aquella persona que, aunque lo tuviera todo, sabe que no tiene nada si le falta Dios. Dios en nosotros es todo. Dios a través de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es la vida eterna, es la realización de todo lo que podemos alcanzar a ser como seres humanos. La escuela paulina trató de explicar este gran comportamiento de humildad del Mesías, y lo hace en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, donde dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, esa humildad, para que puedan mantenerse unidos, para que puedan crecer espiritualmente. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Una cosa es la forma y otra cosa es la esencia. La esencia es la divinidad, inconmensurable, infinita, ilimitada, sin forma, invisible, pero que estaba habitando en una persona llamada Jesús de Nazaret, pero que se estaba manifestando en una forma, la forma humana de aquella persona. Así como Dios ya lo había hecho en la antigüedad, cuando Él vino a habitar en un tabernáculo, en un templo. Pero por el pecado de su pueblo, ese templo fue entregado en manos de pecadores, de gentiles, que lo profanaron y lo destruyeron. Y de igual manera, Jesús, el tabernáculo viviente del Dios eterno, por el pecado de su pueblo y de toda la humanidad, fue entregado en manos de los romanos para ser crucificado. Pero él no se aferró a ser esa forma de Dios, ese templo del Dios vivo, sino que se entregó para ser humillado, maltratado y golpeado. También dice que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y vivió
en la condición de hombre. No es que el Mesías Jesús no sea hombre. Él era hombre. Pero ¿por qué no se hizo, es decir, se hizo semejante a los hombres? Nos está hablando de que Él, siendo el Rey y Mesías, puesto por Dios sobre toda la humanidad, no se aferró a ese gran honor que Dios le había dado, como los príncipes, los césares, los reyes de este mundo, que en aquel tiempo pedían a sus súbditos que le sirvieran, sino que Él se anonadó y se hizo servidor de los hombres. Tenemos un ejemplo en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, cuando Jesús se despoja de su manto y se pone una toalla y con un lavador comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto era algo completamente increíble. Por eso les dice: ustedes dicen que yo soy su maestro y señor. Y es verdad que lo soy, pero si siendo yo eso, he lavado los pies de ustedes, o sea, haciéndome como un servidor, un esclavo de ustedes, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Nos enseñó la humildad en su propia vida. Nos enseñó la humildad en su humillación, siendo Él tan grande. Entonces, la escuela paulina trata de hacernos comprender esa grandeza para que nosotros también seamos humildes. Y dice: el cual tomó la forma de un siervo obediente, semejante a los hombres, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que Él asumió todos los riesgos, peligros y todo el desprendimiento que como persona podía hacerlo para obedecer, para cumplir su papel dentro del plan de Dios para la salvación. Y en esa su obediencia, si estaba contemplado y era necesario su muerte, estaba dispuesto a morir, incluso en una muerte ignominiosa, como era la cruz, donde iba a ser considerado como un tremendo delincuente, un blasfemo, un injuriador de los dioses. Tal calumnia iba a pesar sobre él, pero no le importó, porque estaba dispuesto a honrar a Dios en su vida y a servir a los hombres hasta el último momento de su existencia. Aquí tenemos la gran experiencia de la humildad del Mesías Jesús.